Yo, pues yo. Sí. Ya. Ya, cierra la puerta y ciérrala. ¿Ya le abro el video? Sí. ¿Hola? ¿Me escuchan? Fer? ¿Qué pasó, Fer, Freddy? ya te escucho, Fer. Disculpas, tuvimos fallas técnicas. Sí, suele Ya pasar. estamos hablando con Mari por teléfono. Sí, ok. Pero Ya mira, estamos. son todavía 10 para las 7. Sí, todavía es tiempo, afortunadamente. Sí. Pero Mario, dile que Mario no se ha instalado. No, estaba entrando. Estaba entrando y ahorita que entre, pues ya nos conectamos. No se ha conectado Mario, ¿verdad? Todavía sigue pendiente. Ya te vi, Fernando. Ya. Ya. Ahí está, ¿se ve, Mario? No. ¿No se ve? Todavía no. ¿Qué podemos hacer? Porque ya le puse una lámpara aquí. Share screen. No, bueno, primero que se vea tu rostro. A lo mejor entró sin video. A ver, A lo mejor. ¿verdad? Ajá. Ahí está el video. A ver, aquí. Ahí está el Lesban. ¿Ya está? Hola, hola. ¿Qué Ya. tal, Lesban? Buenas Ya. tardes. Hola, chicos. Fer, ¿cómo estás? Estamos. Bien, gracias, bien. Qué bueno, qué bueno. Ya le dije start video, pero... ya se ve. Ahí tienes. Mi estimado Mario. Hola, Silvia. Gusto Hola, saludarte. ¿cómo estás, Guillo? Gusto saludarte, Villo. Oye, Mario, tengo una duda antes de que comience tu clase. Sí, por favor, Villo. Si yo hiervo la guayaba por un minuto y medio para esterilizarla, ¿pierde la guayaba las propiedades? No. Esa es una muy buena pregunta. Te contesto, Villo, no. Y te voy a decir por qué. Cuando tú hierves la guayaba durante ese tiempo, es muy importante la palabra tiempo, porque tú dijiste un minuto. Desde Un minuto y medio. Desde 30 segundos hasta 40 segundos, 45, un minuto, no hay problema. El problema es que la hiervas más de un minuto, porque entonces se empieza a calentar la pulpa. Uh-huh. Y en el momento en que se empieza a calentar la pulpa, las vitaminas que son termolábiles, como son la vitamina C, se pierden. Uh-huh. Ya tenemos participantes. Por lo tanto, la clave está en el tiempo. Tú en ese lapso de tiempo la desinfectas la parte del tegumento externo, que es la cáscara, y queda estéril. Pero más tiempo, lo que haces es calentar la pulpa y se pierden las vitaminas. Ok, entonces ya entre 30 segundos a 40. Eso. Entre 30 Okay. y 40 segundos, más que suficiente. Es más, un poquito de agua y vas a ver que empieza a hervir, y con eso en un momento dado nada más le das vuelta a la guayaba para que tenga contacto con el agua caliente toda ella. Y eso, dígase, de cualquier otra fruta que quieras comerte. Oye, y en el caso concreto de esterilizarla con bicarbonato de sodio, también se mueren los bichitos. No sirve. ¿El bicarbonato? No sirve. ¿Por qué? No sirve por una simple y sencilla razón. El bicarbonato solamente es alcalino y no es desinfectante. Ajá. En cambio, hay sustancias yodadas que puedes encontrar en el súper que sí son desinfectantes y que pueden servirte también como el agua hirviente. Ya déjame preguntarle una cosa, Fer. Compadre, ¿cómo se ve mejor? ¿Sin luz o con luz? Ahorita está sin luz, ahora te pongo la luz. No, sin luz. Sin luz ahorita. Sin luz, ¿verdad? Sin luz, sí, así. Ok, perfecto. ¿He contestado, Villo? Sí, perfecto, más que suficiente. Perfecto. Sí. Perfecto. Hay unos desinfectantes que te venden en el súper en la sección de verduras que están a base de yodo.
que sirven para lo mismo, pero no te los recomiendo porque es más inocuo el agua hirviente que no tiene efectos secundarios. ¿Y el yodo no te hace, sí te hace daño? Sí, tiene efectos secundarios. Como por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, tiene efectos sobre la piel y puede hacer variaciones del yodo sobre lo que absorbes en el día a día. Ok. Entonces, lo más recomendable es hervirlo 30, 40 minutos y ya con eso. Es lo más recomendable y eso Ok. dígase para cualquier cosa. Ajá. Y no pierde, como tú dices, sus propiedades. No pierden sus propiedades. Perfecto, Mario. Era mi duda. Porque Perfecto. yo la estaba dejando 1 minuto 30 segundos. Ujú. Pero ya me dijiste se que pierde, no. se pierde, Que unos se pierde, tres. se pierde. Fer, hay Ok, que comenzamos si compartir quieres, ya. Sí. Fer, Fer, ¿tenemos comparte. cuántos miembros? ¿Yo? No, le pregunto a Fernando. 14, Mario. ¿12? 14. 14, perfecto. ¿Cómo ves si empezamos, Fer? Sí, pero Termino o no termino. Ya le puse un tapón. Si no lo piden, así está bien. favor de pagar sus... Oye, Fer, Fer, Sí, hay que dejar, hay que compartirle, dar la posibilidad de compartir pantalla a para que Mario pueda hacer la presentación en Power. sí. Ahí anda René, ¿verdad? Ya lo escuché. René, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Hola, Villo. Qué buen saludos, ¿eh? Saludos, Sí, gracias, saludos a todos. Gracias. Aquí estamos. Qué bueno, qué bueno. Gracias a Dios, listos. Qué bueno, René. Un abrazo, ¿eh? Igualmente. Pablo, Ya. ¿tienes las 3 preguntas iniciales? Ya, René. Bien, Mario, ya Mande. tienes la opción. Mande. Ya puedes compartir tu presentación Perfecto. En share o tu screen. pantalla. Share screen. Ok, share screen. Ok, muy bien. ¿Sí me Ahora, oigo? Hola Mario, Hola, hola Silvia, Eva. hola a todos. ¿cómo estás, Eva? Buenas tardes. Bien, buenas tardes a todos. Gracias, Buenas Eva. tardes. Igualmente, Eva. Buenas tardes, Sara. Zoom. Ah, excelente. TV 2020. Está bien así, Fue pero la presentación de ellos. No sé qué estás haciendo tú aquí. se ve bien. Entonces, si se apaga eso, ya no. Esa es presentación Mario, de ellos. Pues mande. estaba diciendo que la es- presentación. Esta presentación es el tema de hoy. Es el tema de ahora. Ok, para ir leyendo, ¿verdad? Sí, correcto. Es en Ok. PowerPoint. Ok, oye, entonces, Mande. pues, a ver, ¿cuántos participantes llevamos? Ya son 17 participantes. Sí, no, porque si no van a pensar que no estamos. Perfecto. Ya son Entonces, 17 vamos a participantes y ya son empezar. las 7. Vamos a empezar. Empezamos con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que nos ayudes a conocerte, amarte y servirte toda la vida. Y te pedimos porque se acabe esta pandemia lo más pronto posible. Te pedimos perdón por nuestras faltas. Te pedimos por nuestros familiares, nuestros amigos, por nuestro país y por el mundo, para que tengas misericordia de nosotros y alejes estas calamidades de nuestras vidas. Y también a nuestros familiares, te pedimos a los enfermitos de COVID para que se recupere, te pedimos para los que no se pueden recuperar porque están muy graves, para que los prepares y antes de morir se puedan arrepentir. Te lo pedimos. Padre, Te lo pedimos, que estás Señor. en el cielo, Te lo pedimos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Por favor, pasen sus preguntas a Pablo. Pablo tiene la manera de capturarlas
para que él haga un resumen de la pregunta y las contestemos 3 al principio, 3 a mitad de la clase y al final de la clase las que nos alcancen en la hora y media. Esto es con la finalidad de optimizar nuestro tiempo para que lo aprovechemos todos al máximo. Entonces, Pablo, ¿tienes ya 3 preguntas anotadas o no hay ninguna? Sí, hay una. Por favor, Pablo. Que preguntan, ¿por qué se dice que estamos en un tiempo de gracia? Perfecto. Mira, de hecho, cada día de nuestra vida es un tiempo de gracia porque mientras Dios nos da la vida, nos está dando la oportunidad de arrepentirnos, de enmendarnos y de santificarnos, disminuyendo con esto la posibilidad de sufrir el purgatorio en la otra y obviamente de garantizar nuestra salvación. Así que cada día es un día de gracia. Sin embargo, también podemos decir que tenemos gracias aún en el momento en el que estamos viviendo de pandemia. Por ejemplo, hay quienes tienen la desgracia de tener que salir a la calle porque no tienen que comer. Hay quienes tienen la desgracia de ya haber sufrido la enfermedad. Hay quienes tienen la desgracia de volver a ser contagiados porque ya se volvieron a contagiar, ya que la enfermedad no garantiza siempre inmunidad. En fin, hay muchas gracias que nosotros estamos recibiendo y que por lo tanto tenemos que bendecir a Dios aún en los momentos de tribulación como los que estamos pasando y pedir por nuestros congéneres, con los que están sufriendo, con los que están pasándola más o menos bien, con los que la están pasando bien para que conserven ese don, esa gracia. Y por lo tanto, los que la estamos pasando más o menos bien, pues eso es una gracia porque hay otros que no la están pasando nada bien. Por lo tanto, a eso se puede referir el hecho de que estamos en gracia, tomando en cuenta que estamos recibiendo bendiciones. Y por lo tanto hay que pedirle a Dios que nos las conserve y que les dé las mismas bendiciones y otras más a los que están careciendo de ellas. ¿Alguna pregunta más, Pablo? Por el momento no hay ninguna pregunta más, pero bueno, Perfecto. se les hace la invitación a todos los presentes para que por medio del chat del grupo ahorita de la sesión de Zoom, podamos ir haciendo ahí sus preguntas para que las vayamos recopilando y en determinado momento se van a contestar. Perfecto. Recuerden, a mitad de la clase, a eso de los 40 minutos aproximadamente, Pablo nos va a interrumpir para dar contestación a 3 preguntas más de las que hayan surgido. Y al final de la clase vamos a contestar todas las que podamos contestar hasta la hora y media que nos alcance el tiempo. Por eso es que tratamos de optimizar el tiempo de Zoom, porque es un tiempo limitado que obviamente queremos aprovecharlo al máximo. Iniciamos ya pues nuestra conferencia del tema de ahora, que es la clase 2 del curso de Biblia. Mario, el tema es la creación y el patriarca Abraham. Mario, tantito una pequeña... Pablo, por favor. Un pequeño comentario. Pablo. Existe la posibilidad de que la plataforma ahorita, después de 40 minutos, nos saque, Correcto. Se cierre la sesión. Entonces, Correcto. en dado caso de que pase eso, de que a todos nos saque, lo único que tenemos que hacer es volver a entrar con la misma liga, el mismo código que se les envió. Correcto. Qué oportuno detalle de aclaración, Pablo, para que no les extrañe y para que consideremos esa alternativa. Bien, nuestra primera transparencia, la creación. Primera parte, exposición. Dios es creador de todo. Así lo señala el Catecismo de la Iglesia Católica. Cuando decimos, aparece un número, por ejemplo, el 279, ese es el número del Catecismo de la Iglesia Católica, que lo abreviaremos en esta clase con las 3 letras SIC, C-I-C. Y en este caso, el 279, en el símbolo de nuestra fe, el credo, inicia con el tema que confesamos. Creemos en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, del universo visible e invisible. Esto es muy importante porque no es solamente lo visible, esas enormes cantidades de galaxias que están a nuestro alrededor en nuestro planeta, hoy contabilizadas en más de 86 mil millones de galaxias,
no es solamente lo que Dios ha creado como universo visible, también hay un universo invisible, que son, por ejemplo, las partes o seres espirituales, como los ángeles. Hay ángeles que son fieles a Dios y hay ángeles caídos. Esta es parte también de la creación de Dios y sin duda alguna otras muchas cosas que Dios ha creado también invisibles. Así que Dios es el creador de todo. Catequesis sobre la creación. SIC, o sea, Catecismo de la Iglesia Católica 282. La pregunta básica que los hombres de todos los tiempos se han formulado: ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? Esto es, ¿cuál es nuestro origen y destino? ¿De dónde viene y a dónde va todo lo que existe? Preguntas que son decisivas para darle sentido y orientación a nuestra vida y a nuestro obrar. En estas preguntas es el sentido del por qué estamos aquí y el para qué, a dónde vamos a parar, cuál es el fin de nuestra creación. Esas son preguntas que solamente la fe, la religión puede contestar. La ciencia puede contestar algunas preguntas que no están en el terreno de la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿cuándo fue creado el universo? La ciencia ha descubierto que nuestro universo fue creado hace 13.750 millones de años y la ciencia sostiene que fue creado en un momento decisivo que se llama el Big Bang, o sea, la gran explosión, en un momento en el que había una materia inicial y hasta ahí. Sin embargo, la religión, la fe, nos enseña todavía más, nos dice que esa materia también fue creada por Dios. Hay que aclarar aquí que hay otras fes, otras religiones que enseñan cosas que son incluso contrarias a la lógica y a la razón. Por ejemplo, hay la idea de que todo es Dios. Ese es el panteísmo. Hay algunas religiones en el Oriente, como el budismo, creen que todo es Dios. Por ejemplo, el sol es Dios, la luna es Dios, etcétera, etcétera. Todos los objetos que existen en el universo son Dios. Y sin embargo, sabemos perfectamente que esas son obras de Dios. También hay religiones que sostienen que Dios es bueno, pero que también hay otra fuerza tan poderosa como Dios, que es otra creación o otro ser que es tan poderoso como Dios, y ese es el mal. Nosotros creemos que no es así, que el mal es el producto de la decisión libre de cada ser para tomar el bien que Dios nos ha creado, que nos ha dado, que es la libertad, para optar con esa libertad por elegir seguir siendo buenos o malos. En este caso, por ejemplo, el mal tiene una personificación que es el demonio, y ese ser fue un ángel inicialmente bueno, que era Lucifer, y que decidió apartarse por su libre albedrío de Dios. Igual que en nuestros días, cualquier ser humano puede guardar o no los mandamientos de Dios en su libre albedrío y en ese momento decidir seguir siendo bueno o ser malo a partir de ese momento en adelante. El punto más decisivo, recuerden, de nuestra vida es el de nuestra muerte. ¿En qué condiciones nos encontremos en cuanto a nuestra relación con Dios? Si decidimos seguir siendo malos o decidimos en ese momento ser buenos a pesar de que se haya sido malo, porque nuestra muerte se decide a dónde se va por la eternidad, ya que después de nuestra muerte, si nuestras deudas frente a Dios ameritan un estado de purificación, el purgatorio será el sitio. Pero si nuestra decisión fue apartarnos de Dios siempre, así como se vive, se muere, sicut vita mort, decía San Agustín, como es la vida, es la muerte, entonces esa persona que murió no en estado de gracia, evidentemente seguirá por toda la eternidad también apartado de Dios, que es lo que conocemos como el alejamiento total de Dios o del cielo en el infierno. Entonces, eso es parte que solamente nos lo revela la religión. La ciencia no lo puede revelar. Por eso es que la ciencia y la fe o la religión no son las dos fuentes de conocimiento,
Por eso necesitamos de las dos para conocer la verdad completa. No basta una. Si se tiene una, carece de la otra, con la cual no puede tener el sentido y la razón de su vida en la tierra. ¿Por qué? Porque le falta ya sea el conocimiento científico o ya sea el conocimiento religioso. Déjeme expandirla totalmente. Permítame tantito. A ver si la podemos expandir. Aquí está. No creo que se pueda más. No, no se puede más. Dios da los mandamientos. Dios crea por la sabiduría. Es que quisiera desviarlo para acá tantito, pero no la puedo desviar totalmente. Voy a disminuir esto. Dios da mantenimiento a la creación. Dios crea por sabiduría y por amor, no por destino ciego o por el azar. Vean aquí la importancia de esto. Dios crea no por un destino ciego, o sea que no sabe a dónde va a parar las cosas. No, Él sabe cuál es el fin y el destino de cada cosa que ha creado. Cada ser humano tiene una vocación, tiene un destino, tiene un plan dentro de la creación de Dios. Y todo que ha sido creado tampoco ha sido creado por el azar, como lo interpretan algunos científicos, que por el azar estamos aquí, por casualidad existen todos los animalitos, que por casualidad estamos en una posición frente al sol estratégica para poder sobrevivir, ya que muy cerca o muy lejos simplemente no existiríamos, y así como hacen miles de factores. No es por el azar, es por un plan y un diseño inteligente que Dios lo determinó. Dios crea de la nada. Eso es importante porque la ciencia dice que a partir de una materia inicial se creó el Big Bang, pero nosotros vamos más allá. Dios creó también esa materia de la que se creó la explosión original. ¿Por qué sabemos que se creó o se dio una explosión original? Porque todas las galaxias se están alejando de un punto central del universo. Hagan de cuenta como si en todas las direcciones se estuvieran yendo las galaxias cuando en un momento dado surgió la explosión original. Por eso sabemos del Big Bang y por eso sabemos que eso ocurrió hace 13.750 millones de años. Nosotros tenemos en la Tierra 4.600 millones de años, nuestro planeta. Y nuestro sistema solar tiene aproximadamente 10.000 millones de años. Entonces, con eso estamos entendiendo cuándo se formó el universo y la Tierra. Pero la religión nos dice cuál es la razón y cuál es el fin. Y no necesita de nada preexistente Dios, así lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 296. Dios crea un mundo ordenado y bueno, o sea, no está creado al caos o al desorden. Es más, Dios quiere que siga siendo ordenado y bueno. Por eso nos da sus santos mandamientos. Si ustedes analizan los 10 mandamientos, se van a dar cuenta de que si el mundo los cumpliera, todos los problemas del orden que sean desaparecerían. ¿Por qué? Porque simplemente viviríamos amándonos a nosotros, unos a otros, como Dios nos enseña a hacerlo, como Él mismo que murió por nosotros. Por lo tanto, este desorden que hoy en día vivimos no es más que el resultado de no guardar los mandamientos. Por ejemplo, cuando se tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, se tienen niños que no son deseados o se busca el aborto y entonces se crea un desorden planetario. ¿Por qué? Por ejemplo, el 41%, dice la OMS, de los niños nacidos en el mundo son niños que nacen fuera del matrimonio. Y ustedes comprenderán que si no existieran ese 41%, porque se guardaran los mandamientos y se tuviera el sexo en el lugar donde Dios lo puso, que es el matrimonio, pues simplemente no estaríamos viviendo este caos sobrepoblacional que hoy en día estamos viviendo, con los desórdenes de la falta de empleo, la falta de vivienda, de alimentos, etcétera, etcétera. En cambio, si estuviéramos ordenándolo todo, finalmente seguiríamos creciendo
en una forma ordenada que podríamos estar controlando nuestra población para tener los alimentos, la vivienda necesaria, ya que el mundo tiene la capacidad de dar cabida a 4 veces la población que hoy en día existe, ya que hay lugares en el mundo donde simplemente no hay población, no hay ciudades, son lugares desérticos, pero que de alguna manera pueden ser habitables, como lo han demostrado los kibbutz, los israelitas, que han construido ciudades como Tlatelolco, hagan de cuenta ciudad de Tlatelolco, en pleno desierto. ¿Cómo? Simplemente ordenándolo todo. Pero cuando en un momento dado se da el desorden, pues evidentemente vivimos como hoy en día, en donde la mafia, la delincuencia organizada, toman el control de las mismas autoridades, de las mismas leyes, y en un momento dado ordenan a las poblaciones a darle servicio a ellos. Eso es parte del desorden que Dios no quiere. Dios trasciende la creación y está presente en ella. O sea, más allá de la creación está Él, pero está también presente dentro de la creación y está al tanto de nosotros. Por eso, estas mismas pandemias nos recuerdan a Él mismo. Alguna vez en una narración, como un chiste, Dios le pregunta a Pedro, ¿cómo está la tierra? Y Pedro le contesta, pues está mal, Señor, no se acuerdan de ti, todos viven pisoteando tus mandamientos, o por lo menos la mayoría. Y entonces Dios dice, a ver, pásame esa pelota, agarrando el mundo y lo sacude, y en un momento dado pasan el tiempo y le pregunta otra vez Dios a Pedro, ¿cómo está el mundo? Muy bien, Señor, todos se acuerdan de ti porque la misma situación de lo que les mandaste les hizo acordar de que necesitan de ti. Así que estas pandemias son un recordatorio de la importancia de tener a Dios en nuestras vidas y de seguir sus mandamientos. La providencia divina. Dios cuida su obra. Jesús pide un abandono filial en la providencia del Padre Celestial, que cuida de los más pequeños y de sus necesidades. No andéis pues preocupados, decía Jesús, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? Porque ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad primero su reino y su justicia y todas las cosas se os darán por añadidura. Aquí voy a insertar 3 transparencias sobre la Biblia, el Génesis y la creación. Sí. Déjame, aquí la tengo ya. Creo que estas no van a salir en la pantalla, pero yo las voy a leer. Dos relatos de la creación en los capítulos 1 y 2 del Génesis. En el primer día, capítulo 1, Dios crea los cielos. Esta palabra plural de cielos nos recuerda a la segunda de Corintios, que aquí se menciona, 2 Corintios capítulo 12, versículo 2, en donde dice que hay 3 cielos. El primer cielo es nuestra atmósfera que nos cubre al planeta, que son las nubes. El segundo cielo es el universo. Y el tercer cielo es la gloria donde Dios Padre está con sus almas elegidas. Y
Cuando Dios crea los cielos y la tierra, dice el capítulo 1 del Génesis, crea antes que la tierra todo eso. O sea, Dios crea el universo, Dios crea los cielos donde está su gloria y su poder, y al final crea nuestro planeta, la tierra, como consecuencia y al final. Y en el primer día crea Dios la luz, separando de la oscuridad, la luz. Y esto puede ser también lo que sucedió con los ángeles, porque antes que nosotros fuéramos creados, Dios creó también a los ángeles y los probó para ver si eran fieles. Y hubo ángeles que desobedecieron a Dios, igual que también los hombres hoy en día, algunos lo desobedecen, y esos ángeles son los ángeles caídos. Y nosotros, para poder sustituir el lugar de los ángeles caídos, estamos sufriendo la tentación del demonio y sus ángeles, como también la del mundo que nos aparta de Dios, como de la de nuestra propia carne. En el segundo día, Dios separó las aguas de arriba, de abajo del firmamento. Esta separación de las aguas de arriba y de abajo es precisamente lo que hoy en día la ciencia ha descubierto, que no solamente hay aguas en nuestro planeta, sino que arriba en el cosmos hay una gran cantidad de lugares con agua. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de México descubrió la nube de Oort. Es una nube que está a la orilla de nuestro sistema planetario, que es un océano inmenso de hielo, que son grandes cantidades de agua. Y precisamente la Biblia lo mencionaba, que separó las aguas de arriba en el firmamento y las de abajo, que son las que todos conocemos. Esta creación en el segundo día de la agua es muy importante porque el agua es indispensable para la vida. Por eso es que desde el segundo día Dios crea este elemento maravilloso, que es la combinación de dos moléculas de hidrógeno y oxígeno. En el tercer día, dice la palabra de Dios, que separó las aguas de la tierra firme, formando los mares y la tierra con vida vegetal incipiente. O sea, que también nuestro planeta estaba cubierto con agua, pero que en el tercer día separó las aguas de la tierra, levantando la tierra para que en un momento dado se separaran el agua de la tierra y pudiera en un momento dado haber tierra seca, donde iba a hacer nuevas creaciones Dios. Esto fue en el tercer día. El cuarto día, dice el Génesis, que Dios hizo perfectamente visibles el sol y la luna, pudiendo verse estos dos luceros en el día y en la noche como las estrellas. Esto es también muy interesante porque hoy en día sabemos que nuestro planeta, gracias a la ciencia, sabemos que nuestro planeta estaba igual que Venus. Venus hoy en día está cubierto por nubes que no le permiten penetrar el sol ni sus lunas. No se pueden ver. Está permanentemente cubierto Venus y vive en un permanente invernadero. Y nuestro planeta así estaba. Estábamos cubiertos con nubes por las gases de los volcanes y hasta el cuarto día Dios hizo que perfectamente fueran visibles el sol y la luna y por lo tanto también pudimos disfrutar de la luz visible del sol como también de la luna. Y esto ya empezó a desarrollar más vida porque el sol también es muy importante, como todos sabemos, para que exista esta. Es muy importante que en el cuarto día consideren que no utiliza el término la Biblia baraj en hebreo, que significa crear, sino AH, que significa aparecer. ¿Qué términos, perdón, Mario? Sí, como no, baraj en hebreo significa crear. Y la palabra AH, significa aparecer, que significa hacer visible el sol y la luna. Y esto, y esto es algo muy importante porque nos confirma lo que la ciencia nos ha dicho acerca de que nuestro planeta estaba cubierto por y
también lo dice San Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 18, que para Dios un día son como miles de años y miles de años como un día. Por lo tanto, esos días que nos habla la creación es una manera de enseñar al ser humano desde los primeros tiempos hasta nuestros días, con todos los avances científicos, de que Dios hizo la creación en grandes periodos de tiempo. En el quinto día es muy importante porque es donde crea Dios la vida animal. Fíjense, hay 7 días y hasta el quinto día la Biblia nos refiere que Dios crea la vida animal. ¿Y dónde la crea? La crea en el mar. Y esto es también muy interesante porque Oparin, en su libro El origen de la vida, señala que en los mares surgió la vida en un caldo primigenio, donde los coacervados fueron nuestros antecesores y después surgieron los peces, los grandes animales marinos como las ballenas, etc. Pero la vida surgió en el mar y la Biblia nos dice que así fue hasta el quinto periodo. Recuerden que solamente son 7 y casualmente el séptimo ni siquiera lo podemos considerar porque es el día en que no hizo nada Dios. O sea, que ya muy al final de la creación, Dios crea la vida animal y eso nos lo recuerda Carl Sagan en su año cósmico, porque dice que la vida obviamente en el mundo, así como si fuera un año. Él dice que en los últimos días del mes de diciembre es cuando empieza la vida. Y así lo mismo la Biblia nos lo refiere en 7 días de la creación, que en el quinto día es cuando empieza la vida animal y empieza precisamente en el mar. Y además da un dato muy curioso, grandes monstruos en el mar. Y hoy en día sabemos que en el mar surgieron grandes animales de talla enorme que fueron antecesores de las ballenas actuales. Y después estos monstruos fueron también antecesores, igual que otros animales en el mar, de las aves. O sea, la Biblia dice que los aves surgieron del mar. Y hoy en día sabemos perfectamente que hay unos animales que del mar salen sus aletas y se convierten en alas y les permiten volar. Y todavía nos dice el Génesis maravillosamente que en ese quinto día les dio la orden a las aves de que colonizaran la tierra. Es algo importante porque la tierra en ese momento no tenía vida animal y por lo tanto empezó con la vida en el mar y a través de las aves que surgieron de animales cuyas aletas se convirtieron en alas. Y aquí empezamos a ver el proceso evolutivo de lo que Darwin habló del origen de las especies en su libro de ese nombre, así llamado, y que muchos han querido contraponer con la Biblia. Como se dan cuenta, en realidad no hay contraposición. Estamos viendo aquí una evolución, pero una evolución dirigida por una inteligencia que pone leyes. Por ejemplo, Albert Einstein descubre la ley que dice la energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Esta ley, la famosa ley de Einstein, no la creó Einstein. Einstein solamente la descubrió. Igual también Newton, que ambos, por cierto, son los dos grandes pilares de la ciencia, Einstein y Newton. Los dos fueron muy creyentes de Dios, creyeron en la palabra de Dios, en la Biblia. Y Newton también tiene muchas leyes. La ley de la inercia, la ley de la atracción de los cuerpos por la gravitación universal, en directa proporción a sus masas e inversamente a la distancia que las separa. Estas leyes nos hablan solamente de un legislador, porque ninguna ley es creada por sí misma. Es como si tenemos aquí el Código Civil o el Código Penal o la Constitución de México. Si nosotros le dijéramos a alguien, es que estas leyes se hicieron solas, pues se va a reír de nosotros porque va a decir, pues, ¿qué estás bromeando? O sea, ¿te quieres burlar de mí? No,
tú es el que más se burla de nosotros cuando dices que las leyes que rigen el universo, que solamente conocemos unas cuantas y hay muchísimas que los científicos han descubierto, reclaman a un legislador, porque las leyes no se hacen solas. Y por lo tanto, aquí estamos viendo que el origen de las especies y su evolución fue dirigido por una inteligencia que lo ordenó. Y hasta el sexto día desarrolla la vida animal en la tierra. Y al final... Como que nos Aquí desconectamos, estamos, ya continuamos. En el sexto día desarrolla Dios la vida animal en la tierra y al final de la vida animal, o sea, el último eslabón de la vida animal, después de crear a muchísimas especies animales, crea al hombre, a la imagen y semejanza de Dios. Esto es, con un alma inmortal, macho y hembra los creó y todo estaba bien hecho. Aquí quiero resaltar que también la Biblia menciona que a los animales los crea del polvo, igual que al hombre. Y al hombre lo crea al final de los animales. Precisamente esta conexión de los animales con el hombre, porque al final de ellos nos crea a nosotros, es donde nos muestra que no hay contraposición en el origen de las especies con la evolución. Esto lo señala el Papa Pío XII en una encíclica que es muy importante que sepan, que se llama Humani Generis. Es de 1950. Esta encíclica señala lo que acabo de mencionar, que no hay contraposición en el origen del hombre con la evolución. Como estamos viendo ahorita... ¿Cómo se llama la encíclica, Mario? Perdón. No, Eva, se llama Humani Generis, que significa... Humani Generis, que significa el origen del ser humano. ¿Y esa encíclica la dio cuál papa o quién? Pío XII, el Papa Pío XII. Pío XII. 1950. Gracias, Mario. El séptimo día de su obra creadora lo santificó, pero ya no hizo nada. Por lo tanto, en el sexto día, en el último minuto, nos crea a nosotros, porque lo hace al final de haber creado a los animales. Con esto estamos comprendiendo de que no hay contraposición. Y por lo tanto, lo que sí hay que comprender es muy importante, y lo aclara la encíclica, que el alma sí fue creada de forma súbita. O sea, en un acto creador, en un momento, en el hombre, Dios le da el espíritu semejante a él, que es lo que nos semeja a Dios, que es nuestra alma inmortal. Y eso sí no fue creado por evolución, lo aclara muy bien la encíclica, y es un punto que siempre hay que hacerlo mencionar. Nuestro cuerpo sí pudo tener una una cadena evolutiva como un resultado del que estamos aquí, pero nuestra alma no. Nuestra alma fue creada en una forma puntual y instantánea. Y Dios en ese momento, a pesar de que el hombre, por ejemplo, genes del Neandertal, en algún momento, ya que fue el Homo sapiens como nosotros lo conocemos ahora, Dios le infunde el alma y en ese momento es la imagen de Dios y es el hombre como nosotros hoy lo conocemos. En el capítulo detalles, Dios, de la creación de la pareja humana. O sea, hay dos relatos de la creación, está en el capítulo 1 y el capítulo 2, pero no se contraponen, se complementan. Primero crean, dice en el capítulo 2, al hombre del polvo, y le da a ese polvo con figura un aliento de vida y le pone en un jardín donde hay todo tipo de árboles frutales con dos sobresalientes: el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. E hizo en ese momento el primer convenio. Dios hizo el primer convenio o pacto con el hombre. Quiero mencionar que la Biblia es un conjunto de pactos. De hecho, los judíos le llaman a
la Biblia berit. O sea, ellos utilizan la palabra berit, que significa pacto, porque Dios le gusta hacer pactos con el hombre. ¿Qué significa pacto o alianza? Significa que yo te doy, pero quiero de ti una correspondencia. ¿Cuál es lo que nos ha dado Dios? Nos da la vida, nos pone en un mundo maravilloso, pero quiere que correspondamos no comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero el hombre, por la tentación del demonio, desobedece y pierde la oportunidad de vivir en un lugar agradable, que es el jardín del Edén. Entonces, como se dan cuenta, aquí surge el primer pacto o alianza. Y Dios los hace continuamente. Por ejemplo, con nuestro padre Noé, Dios puso un pacto o alianza que es el arco iris. Dice, no volveré a destruir la tierra con una inundación, pero espera que guardemos sus mandamientos. Así que ahí está un pacto. Y recuerden cómo le llaman los judíos a la Biblia, berit, o sea, el pacto. ¿Por qué? Porque continuamente a Dios le agrada hacer alianzas. Yo te doy, pero quiero que me correspondas. ¿Por qué? Porque no está dispuesto Dios a dar y a dar y a dar y a dar y no a recibir correspondencia mínima a lo que nos pide como algo que merezcamos. Simplemente cuando Él nos pide, dice, tú guarda esto para que correspondas a lo que yo te he dado, para que lo sigas conservando. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 17, le dice Dios, podrás disfrutar del jardín con todos sus frutos, pero no del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si lo comes, morirás y no podrás estar más en el jardín. Además, le puso frente a él todos los animales que había formado del suelo, igual que él. Esto es el mismo polvo que al hombre, para que el primer hombre les pusiera su nombre. O sea, nuestro Padre primero les puso un nombre. Y eso significa que les daba dominio sobre él, porque Dios le entrega al mundo para que el hombre lo domine y lo administre. No para que lo posea, porque no es dueño de él. El mundo es dueño solamente de Dios. Es simplemente para que sea su administrador, como administrador de su obra. Al verlo solo, le dio además una compañera que formó de su carne y de sus huesos. Y eso le dio mucho gusto a nuestro primer padre, porque ya tuvo una compañera en su vida que es precisamente nuestra primera madre, Eva. Y así el hombre no estuvo solo. El capítulo 3 describe el rompimiento de la amistad con Dios. El demonio, por envidia del género humano, tentó a nuestros primeros padres diciendo, ¿cómo es que Dios os ha dicho que no podéis comer de ninguno de los árboles del jardín? Fíjense la pregunta del demonio a nuestros primeros padres. ¿Cómo es que Dios ha dicho que no podáis comer de ninguno de los árboles del jardín? Eso es falso. O sea, es una manera de hacer que nuestros padres se rebelen contra Dios, mintiendo, porque Dios nunca dijo que no comiéramos de todos los demás árboles. Es simplemente el demonio utiliza este argumento para decir, miren cómo es malo Dios, o sea, le está prohibiendo que coman de los árboles. No, eso no es cierto. Y la primera mujer, nuestra madre, le dice que sí podían comer de todos, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, so pena de muerte. Y la serpiente vuelve otra vez a engañar a nuestros primeros padres y le replicó, de ninguna manera moriréis, porque cuando coman de él se abrirán sus ojos y serán como dioses. Eso es muy importante porque el demonio sigue tentando con esa misma tentación al hombre. Por ejemplo, muchos creen que con la ciencia y la tecnología seremos como dioses. Así como cuando, por ejemplo, nuestros antecesores construyeron la Torre de Babel. Cuando todos los hombres se unieron en un solo equipo y se decidieron hacer una torre, la construyeron tan alta como pudieron y subió el rey a la torre hasta la punta y una flecha como diciendo, ve,
cómo también nosotros podemos enfrentarte, podemos ser como tú. Seréis como dioses. O sea, esa aplicación que hoy en día enseña también que todos podemos ser dioses. Recuerden, es la mismísima tentación de los primeros tiempos, con nuestros primeros padres. Seréis como dioses. Eso no es cierto. No seremos como dioses. ¿Por qué? Porque solamente hay un Dios y nosotros somos creados por Él. Somos semejantes a Él. Y cuanto más obedecemos sus mandatos, más podemos hacer de este mundo un mundo armonioso y feliz para todos. Y continúa la serpiente diciendo, y además serán conocedores del bien y del mal. Esto es cierto, ¿eh? Ahí es el punto en que no se equivocó, porque nuestros primeros padres eran tan inocentes que solamente conocían el bien, no conocían el mal. Pero a partir de desobedecer, comprendieron que el mal es apartarse de Dios. Como por ejemplo el que mata, el que roba, el que fornica, el que miente, descubre el mal, pero al final de cuentas también se hace el mal a sí mismo. Y como vio que era apetecible, nuestra primera madre comió de él y lo compartió con su marido, y perdieron la inocencia dándose cuenta de que estaban desnudos. Cuando oyeron que Yahvé se acercaba, se ocultaron y sufren las consecuencias de comer ahora con sacrificio, porque antes no se tenía que trabajar, ya que se disfrutaba del jardín y de lo que había en los frutos, pero ahora tenemos que obtenerlo con la frase por el sudor de nuestra frente y experimentar lo que antes no experimentábamos, que era la muerte, porque nuestros primeros padres fueron inmortales. Dios los crió inmortales, pero la desobediencia a los mandamientos hizo que experimentaran la muerte hasta el momento de hoy. Y hoy en día, el que sigue desobedeciendo los mandamientos también acorta su vida, experimenta la muerte más rápidamente. Véanlo, por ejemplo, en una persona con el SIDA. SIDA hace que sus días se acorten por desobedecer los mandamientos de Dios, aunque también hay gente inocente que muere sin que sea culpable de adquirir esa enfermedad, por ejemplo, en una transfusión sanguínea, ¿verdad? Y recibe el virus del SIDA. Pero nosotros vemos que muchos de los que transgreden los mandamientos de Dios sí acortan su vida, porque los mandamientos es para que tengamos larga vida sobre la tierra y todavía alcancemos otra que no tiene límites, que es la vida eterna. Mario, una pregunta. Por favor, Rubén. Mira, si tú hablas de que antes de conocer a Adán y Eva, el bien y el mal, eran inmortales, en el supuesto de que así hubiéramos seguido y ellos habitaban esta tierra, ¿no sería suficiente el espacio terrenal para que hubiera miles de millones de seres humanos desde la creación hasta nuestros días? Claro que sí, Rubén, tienes toda la razón. Lo que pasa es que Dios, después de un tiempo que no era limitado por la muerte, por decir algo, voy a ponerte un ejemplo. Imagínate que nuestros primeros padres vivieran 5,000 años, por poner un ejemplo. A los 5,000 años, Dios, después de ver su fidelidad, los llevaba a otro lugar todavía más delicioso, que es el cielo, demostrando que habían sido fieles en la tierra, guardando sus mandamientos, que es lo mismo que sucede con hoy en día a los que guardan sus mandamientos. O sea, que el que muere en estado de gracia, Dios lo lleva al cielo para que goce de otra felicidad sin límites. ¿Sí me explico? O sea, como tú dices, no se trata de que nuestros padres y todos que no íbamos a morir viviéramos aquí saturando este planeta. No, Dios como parte del orden llevaría a los primeros pobladores de este mundo al cielo y después nuevas generaciones lo seguirían habitando, dejando el espacio los otros que se fueron para que este mundo no se sobrepoblara. ¿Sí me explico? Sí. De tal manera que siempre orden, siempre el bien, porque así lo creó Dios, todo lo hizo bien hecho, ¿verdad? Así que eso no se hubiera dado, porque aun cuando nuestros primeros padres no murieran,
Dios los llevaría al cielo sin experimentar la muerte. Bien, ahora hablaremos sobre el primer padre en la fe, porque las generaciones humanas después de nuestros primeros padres se fueron alejando paulatinamente de Dios y se olvidaron de Dios, al grado de que Dios encontró un hombre que se llama Abraham, después de muchos años de creada la especie humana. Y este hombre ya se había alejado de Dios igual que todos. Y entonces Dios llama a Abraham de una ciudad llamada Ur para decirle, te voy a ser padre de una gran nación, sal de esa ciudad. Tú serás el padre de muchos como las arenas del mar y como las estrellas del cielo. Abraham significa padre dirigente de muchos errantes, nombre que se le da en la tradición porque se cree que fue él el que inició la colonización progresiva de las tribus hebreas en Canaán. Según la Biblia, este nombre se lo puso Yahvé porque antes se llamaba Abraham. Vean, sin la H. Ajá. Le pone Abraham, que significa padre de una gran nación, porque ahora ya serás más grande, ya no serás tan chiquito como eres ahorita, porque Abraham tenía a su esposa Sara, que eran estériles, y además eran ya personas de más de 90 años. O sea, tenía todo en su contra. No podía heredar a nadie. Él mismo decía, voy a tenerle que heredar a mi esclavo lo que tengo, porque no tengo un solo hijo. Y entonces Dios le dije, sal de Ur, porque yo te voy a hacer padre de una gran nación. Y Abraham salió de Ur y dejó su casa con todas las comodidades para ir a una tienda en el desierto, con todas las carencias, porque no tenía agua potable, porque no tenía las condiciones de una ciudad como las nuestras, donde hay distribuciones de alimentos, etcétera, etcétera. Y entonces, con todas las carencias, simplemente decidió que allí en el desierto le seguiría hablando y le daría a una descendencia numerosísima como las arenas del mar. Y empezó a tener un hijo que fue de una esclava, Agar, y otro hijo de su misma esposa, Sara, a pesar de que tenía más de 90 años. Y ese hijo se llamó Isaac. Y Mario, ande. ¿puedes compartir la presentación? Sí, no se ve perdón, voy a verlo, perdón, qué bueno que me dices, voy a ver, ajá. ¿Cómo le hacemos para compartir la presentación? Ay, híjole, eso sí no sé. Ya sé, por aquí. Ahí creo. No. Fer, ¿cómo la comparte? Si quieres la comparto yo, Mario. Por favor. ¿La están viendo ya todos? No. Mm. Ya. Ya, Mario, ya estuvo. Perfecto. Entonces, Abraham es tan importante porque fue el padre de la fe, tomando en cuenta que la humanidad ya se había alejado de Dios. Y es el padre de muchísimos seres humanos que tenemos la creencia en un ser único, en un Dios único, que es la religión monoteísta. Me estoy refiriendo a los judíos, que tienen a Abraham como padre. Me estoy refiriendo a los musulmanes, que también lo tienen, y me estoy refiriendo a los cristianos, incluyendo dentro de a los católicos y a todas las denominaciones protestantes que existen en el mundo. Todos tenemos a nuestro padre Abraham como padre en la fe, como un hombre que creyó en Dios contra toda esperanza y que también lo probó, porque acuérdense, Dios hace alianzas. Según la Biblia, debió nacer en Ur, en Caldea, y se cree que estuvo en la desembocadura del río Éufrates, según algunos autores, hacia el siglo XV antes de Cristo. Murió en el territorio de Hebrón, en Israel, donde fue enterrado junto con su mujer Sara y el resto de su familia, Isaac, que fue su primer hijo. Después le siguió Jacob
y después Rebeca, que era su esposa, y Lía, que fueron esposas de Jacob, Lía y Rebeca. Bien, aquí lo importante es que Isaac creyó contra toda esperanza de que ese Dios era todopoderoso y le hizo caso y salió de la ciudad que le pidió para constituirse en el padre de esa nueva nación. Pero, como hace rato les mencionaba, siempre Dios pide alianzas, pactos. Y nuestros pactos con Dios actualmente son los 10 mandamientos. Queremos ser fieles a Dios, hay que guardar los mandamientos. Si no guarda los mandamientos, no hay alianza con Dios. Y el pacto que hizo con Abraham en ese momento fue una petición extraña. El relato memorable de Abraham es que cuando Dios lo probó, solicitándole el sacrificio de su hijo único. Imagínense, estamos hablando del capítulo 22, versículo 1 al 19 de Génesis. Isaac, su único hijo, le pedía a Dios que lo sacrificara para ver si era fiel a su palabra. Según el exégesis, este relato parece justificar la prohibición de la práctica cananea de sacrificar al primogénito, cuando vemos que Dios mismo le impide finalmente sacrificar a Isaac, porque Dios lo detiene. O sea, nada, probarlo. Y resultó aprobado en la prueba, porque Abraham, que creía en Dios y que si le estaba pidiendo el sacrificio de su hijo, es porque él creía que Dios tenía poder para resucitar, porque si era su único hijo y le había prometido que sería padre de una gran nación y el único hijo estaba a punto de matar, es porque Dios creía, o sea, Abraham tenía fe de que Dios tenía el poder para resucitar a su hijo y por lo tanto recuperarlo, y por lo tanto antes de que lo matara, Dios suficientemente con eso le dio la prueba de que era fiel a Dios. El pacto con nosotros, recuerden, son los mandamientos. Y Abraham no sacrificó a su hijo, pero Dios Padre sí sacrificó a su hijo, que es Jesús. Y también en forma física, su madre, que es la Virgen María, que fue la madre de Jesús, porque José fue solamente padre putativo, ya que no colaboró en que fuera hijo suyo, sino solamente de María, porque lo tiene virginalmente María, y María lo sacrifica, porque la Virgen acepta extrañamente, porque para nosotros eso es algo extraordinario, porque no lo entendemos. Recuerden lo que le decíamos la vez pasada, que Dios tiene pensamientos muy diferentes a los nuestros, capítulo 55, versículo 6 de Isaías, y nosotros no podemos entender cómo sacrificar a un hijo por otros que no son ni siquiera nuestros hijos y que son pecadores, y sin embargo la Virgen María aceptó sacrificar a su hijo único por todos nosotros que éramos pecadores, y lo permitió y lo quiso. Y eso le causó un tremendísimo dolor que el profeta Simeón se lo anticipó diciendo que sería como una espada que atravesaría su corazón. Y eso fue cuando estaba al pie de la cruz, viendo cómo moría su hijo por todos sus pecadores, sin que ella participara insultándolos, humillándolos o diciéndoles alguna cosa, tomando en cuenta lo malvado que eran con el hijo que estaba muriendo por ellos. Así que María fue como Abraham, pero literalmente, en donde sí sacrificó a su hijo por nosotros, que también seríamos sus hijos adoptivos. Bien, hasta aquí nuestro tema de la creación y de nuestro primer padre Abraham en la fe. Ahora sí, preguntas. Yo sé que ya durante el transcurso se han hecho algunas. Vamos a dar pauta a preguntas. Recuerden que ahorita vamos a dar pauta a las que podamos alcanzar. ¿Dudas? Yo, Mario. Sí, por favor, Fer. Entonces, quiere decir que semilla verbo de Abraham con Papá Dios. Exacto, exacto. Abraham es figura de Papá Dios. Figura quiere decir
que semeja al Padre Eterno en cuanto a sacrificar a su hijo único, Isaac, pero que el Padre Eterno sí lo hace, sí decide. Y es que en el capítulo 3, versículo 16 de San Juan, que por cierto, este versículo y capítulo, recuérdenlo muy bien, capítulo 3, versículo 16 de San Juan, recuérdenlo, anótenlo, es el resumen de toda la Biblia, que dice así: y tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito para que fueran todos salvados por él. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Yo me haría otra vuelta. Por favor. Oye, en el Edén, Dios puso 4 ríos. Y hoy en la actualidad existe el Éufrates. Correcto. Entonces, ¿el Edén dónde está? Porque lo sacó del Edén. Sí. Entonces, ¿el Edén existe? ¿O dónde está el Edén? ¿O es ahí mismo donde está el Éufrates? Correcto. Mira, el Génesis nos refiere que el lugar físico donde puso a nuestros primeros padres era en un sitio que se llamaba Mesopotamia, o sea, en medio de 2 ríos, Mesopótamos. Y esos 2 ríos eran el Tigris y el Éufrates, aun cuando había otros 2 ríos más, el Pitón, etcétera. Pero entre esos 2 estaba ese lugar que Dios, una vez que nuestros primeros padres no merecieron estar en ese lugar por el primer pecado, por el pecado original, Dios los expulsó del jardín del Edén y puso un querubín con espada flamífera que impidiera que entraran para que no comieran del árbol de la vida, con el cual no morirían y podrían seguir viviendo. Porque hasta eso Dios había creado un árbol Para que no se confunda con el audio de esta podía cosa. darles una vida prolongada sobre la tierra con ese alimento especial que era el árbol de la vida. Así que sí, Dios es figura de, Abraham es figura de Dios en el sacrificio de un hijo. Y ese hijo, en este caso para nosotros que nos salva, es Jesús, pero María lo hace en total semejanza a Abraham, nada más que en el cumplimiento, porque Abraham no lo cumplió, pero María sí lo llevó a cabo, permitiendo el sacrificio de Jesús, su único hijo. ¿Preguntas? Con esto comprenderán la importancia que tenemos con María. Más quiero terminar con esta frase. Con esto comprenderán la importancia que tiene María. ¿Por qué? Porque si María sacrificó a su hijo único por nosotros, de verdad podemos decir también, tomando en cuenta la frase del 3:16, que tanto amó Dios a la Virgen, a Dios, como también amó a la humanidad, que entregó a su hijo único, que es Jesús, por nosotros. O sea, es como si fuera un paralelo a la cita que acabo de mencionar, pero ahora tomando en cuenta el sacrificio de María. Y por lo tanto, tenemos que comprender que somos hijos de María y que tenemos que hacerle caso. Si María, por ejemplo, ahorita nos está pidiendo que recemos nuestro Santo Rosario diariamente, hagámoslo, porque es por nuestro bien. Si María nos está pidiendo que hagamos sacrificios para que estas cosas como la pandemia se detengan, hagámoslo, es por nuestro bien. Esto es lo que quería comentar. Ahora sí, por favor, ¿alguien iba a hacer otra pregunta? Si tienes las preguntas, Pablo, mejor, porque pueden ser más breves las que Pablo las resuma. Recuerden que el tiempo es escaso y ahora se va a cerrar, se va a cerrar la clase de hoy día. Recuerden que son 2 entradas que ya tenemos, que esta es la segunda, y recuerden también que cuando se nos cierre nuestra clase ya no volvemos a entrar, pero por favor consideren el mismo ID y el mismo password y también inviten a otros en la siguiente sábado a las 7. También, por favor, tomen en cuenta lo siguiente, anoten, en Face ya tenemos una página en donde van a encontrar las clases y donde van a encontrar videos. La página se llama Círculo Bíblico Virtual. Círculo Bíblico Virtual. Con esa frase, se meten primero a Face
Puede ser el Face de ustedes, pueden ser el Face que se inicien. Y ustedes en la lupa, en el buscador de Face, ponen Círculo Bíblico Virtual. Ahí van a estar las clases, incluyendo esta. Ya está la anterior. De hecho, incluso quiero que la vean cómo es. Ahorita se los voy a mostrar. Les voy a mostrar la página de Face. Aquí está. ¿La están viendo todos? ¿La están viendo todos? No, Mario. No, Mario. No. A ver, permíteme tantito. René, ¿puedes hacerla ser visible? Bueno, Nomás un círculo con la palabra Círculo Bíblico Virtual y punto. Ok. Bueno, entonces, Círculo Bíblico Virtual, ahí está. Y para que vean la clase, hay una parte que dice HTTP. Le dan clic ahí y la ven completita las clases. Las recorren. Ven también los videos. Ahí hay conferencias. No se las pierdan. Y hay videos muy interesantes que iremos subiendo y hay algunos ahí. Preguntas, por favor. Pablo, ¿tienes ya algunas preguntas resumidas para aprovechar el poco tiempo que nos queda? Sí, nos quedan 7 minutos únicamente antes de que se cierre. Y hay 3 preguntas ya en el chat. Por favor, Pablo, dinos la primera. Lo primero que nos preguntan es por qué el padre Abraham tuvo un hijo fuera del matrimonio y no con su esposa, respetando la institución del matrimonio. Correcto. Eso es cierto, pero miren, tomen en cuenta una cosa. En aquel entonces, Abraham todavía no tiene los 10 mandamientos, todavía no tiene la institución del matrimonio como hoy en día la conocemos, porque en ese momento todavía no había la alianza, el berit, el pacto que representa el matrimonio. El matrimonio es un pacto que hacemos con nuestra esposa de serle fiel. ¿Se acuerdan en la misa, la liturgia del matrimonio? Ser fiel hasta la muerte, ser fiel en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Eso es el pacto, eso es el pacto. No lo hizo Abraham, porque no había todavía el pacto del matrimonio, no había un sacramento. Recuerden que con Abraham empieza a formarse la fe, porque ya la humanidad se había alejado desde nuestros primeros padres que la fueron perdiendo, hasta que llegó un momento en que la humanidad se había alejado totalmente de Dios. Y entonces con Abraham vuelve otra vez Dios a recapitular la humanidad y empieza poco a poco. Por eso con Abraham las cosas vienen lentamente, no vienen con un gran pacto, con una gran alianza. Y el primer pacto que hace con Abraham es sacrifica a tu hijo. Y nada más el intento con eso fue suficiente para considerarlo aprobatorio. Y otro pacto fue el que saliera de la ciudad de Ur. Y Abraham salió de la ciudad de Ur creyendo en ese Dios, contra toda esperanza. ¿Por qué? Porque tenía la forma tangible que era su ciudad, donde le daban los alimentos, donde tenía a sus familiares, donde tenía la protección de ellos frente a un ejército. Y sin embargo, iba a ir solo afuera de la ciudad, como también recuerden que hay una señal también que hay que huir. Esa también se tiene muy parecido a lo que fue con Abraham y a lo que fue con Lot, que también salió de Sodoma y Gomorra, dejando su casa. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, sal de allí. ¿Por qué? Porque esto va a terminar mal. La segunda pregunta, por favor, Pablo. La segunda pregunta me parece que quedó un poco contestada porque preguntaban por qué Dios sacó a Abraham de su tierra. Exacto. Para hacerlo padre de una gran nación y para hacerlo modelo para nosotros en la fe. Creer en Dios porque Dios nunca miente. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros y por eso es muy importante que conozcamos su palabra. Por eso es muy importante que este círculo bíblico lo extendamos a más gente y para que en un momento dado también las dudas y preguntas de la gente puedan ser dilucidadas y pueda amar más a Dios y guardar sus mandamientos. Tercera pregunta, Pablo. La tercera pregunta, preguntan por qué Dios se llevó a Enoc y a Elías sin experimentar la muerte. Correcto. Enoc y Elías son dos personajes del Antiguo Testamento que no experimentaron la muerte, como lo dijo muy correctamente el que lo está preguntando.
Enoc fue un hombre que menciona el Génesis, que guardó los mandamientos y que Dios le permitió no experimentar la muerte precisamente porque nunca pecó. Curiosamente vivió 365 años Enoc y Dios lo arrebató sin experimentar la muerte. Otro personaje fue Elías, que también fue un hombre muy justo y que a Elías Dios lo llevó en un carro de fuego y los tiene preparados para los tiempos en los que venga el anticristo, en donde va a enfrentarse el anticristo a esos dos personajes, Enoc y Elías. Ellos van a hacer milagros, pero el anticristo los va a matar. Y entonces mucha gente va a decir, ¿ya ven cómo el anticristo es más poderoso que Enoc y Elías? Y entonces esto los va a confundir y entonces van a creer más en el anticristo. Pero de cualquier manera, ellos van a hacer un intento de que la gente vuelva a comprender la importancia de guardar los mandamientos por los milagros que harán. Y por eso cumplirán con su misión en ese momento. Y para ese momento los tiene preparados Enoc y Elías. Y la Virgen en la Salet, la aparición de 1846, también menciona a Enoc y Elías como dos personajes que se presentarán frente al anticristo y no en un alejado tiempo. Escuchen bien, no en un alejado tiempo. O sea, no sabemos en qué momento, pero no están muy lejos. Otra pregunta, ahora sí, ya terminadas las 3 preguntas que había. Recuerden, se va a terminar la clase, se cierra, ya no volvemos a entrar, pero mientras tanto y tengamos un minuto, contestaremos alguna otra pregunta. ¿Dudas? Sí, claro. Preguntan que si Dios es creador de lo invisible y lo invisible, ¿cómo entendemos entonces la existencia del mal? La existencia del mal es el producto de la transformación que todos hacemos del bien cuando optamos por desobedecer los mandamientos de Dios. Por ejemplo, los grupos delincuenciales, dígase el cártel del Golfo, los Zetas, etcétera, que pudiendo guardar los mandamientos, dicen, no, voy a cobrar uso de suelo, voy a vender droga, voy a secuestrar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, transforman el bien en un mal. Eso es precisamente lo que hizo Satanás con la libertad que Dios le dio, igual que nosotros, con la misma libertad que Dios nos dio de hacer el bien, muchos optan por hacer el mal. Así que es la transformación del bien por el mal que nosotros hacemos cada vez que transgredimos los mandamientos o viceversa. Cada vez que decidimos convertirnos, guardando los mandamientos, hacemos del mal un bien y vivimos el bien para transmitirlo a los demás. Y los demás viven felizmente con nosotros por el bien que nosotros hacemos viviendo el bien. No sé si me estoy explicando, pero en fin, comprendan, la importancia de hacer el bien es guardar los mandamientos y ahí está el resultado de hacer de este mundo un mundo armonioso y feliz, un mundo bueno, y eso es lo que Dios quiere. Y Dios no quiere que vivamos haciendo el mal, transformando los mandamientos en el mal como producto de nuestra desobediencia. ¿Preguntas, dudas? Ya te sacó, ¿no? Ya salimos, ¿verdad? Ah, no. Ya salimos. No. Ya Sí, queda menos de un minuto. Nos queda menos de un minuto. ¿Alguna pregunta más? Por favor, recuerden. Dale la bienvenida a todos los nuevos. Por favor, bienvenido. Ahí. Bienvenido. Mario. Mande. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Por favor, bienvenidos a todos los nuevos.